para que esas necesidades sean suplidas. En tu nombre lo pedimos, Cristo, para el Padre, y que sea hecho según la voluntad y tu poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer en Hebreos 1, verso 1. Vamos a ver cómo la palabra se reparte entre las tres personalidades de la Trinidad, se reparte para llegar a realizar la redención del hombre. Voy a leer del verso 1 al 3, hasta el 3. En diversas ocasiones y bajo diversas formas, Dios, el Padre, habló a nuestros antepasados por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Oiga la voz del Hijo. Este es el que Dios constituyó heredero de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Este es el resplandor de la gloria de Dios, y él expresó Dios lo que es en sí mismo. Él es el que mantiene el universo por su palabra poderosa. Él es el que purificó al penitente mundo de sus pecados y después se fue a sentar a la derecha del trono de Dios en los cielos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo quiero que veamos a través de esta palabra que leí las fases de la salvación para el hombre. Cómo Dios, el Padre, primero actuó a través de profetas. No envió al Hijo de una vez. Sin embargo, yo creo que el Hijo, como verbo, había salido a sus mundos. Habían mundos antes de que hubiera mundo humano. Por ejemplo, el mundo angélico de Luzbel fue antes que hubiera mundo para el hombre. Y cuando el Señor está aquí en la tierra, dice, yo voy a ir otra vez, voy a salir otra vez del mundo. Fíjese, y voy a ir a ti, Padre. Pero ¿cuándo sería la otra vez que había venido al mundo? Otra vez. Entonces eso implica que el verbo, como verbo eterno, e hijo también, pero en espíritu, como verbo, no con cuerpo humano, había salido. ¿A qué? Pues seguramente había disturbios en el cosmos. Entonces había estado saliendo, pero ahora estaba allá con el Padre. Pues es decir que ahora el verbo va a tomar otra forma, la forma humana, para ir a la tierra. Había estado saliendo en otras formas. Por eso el Padre, cuando da la palabra, su palabra, en diversas ocasiones lo hizo por profetas, lo hizo escribiendo los profetas de parte de Dios. Así leemos a Jeremías, leemos a Isaías, etcétera, Ezequiel, Daniel. Ellos escribían de parte de Dios, pero no solamente escribían, también había profetas que no escribían, pero hablaban de parte de Dios. Amén. Por eso dice, en muchas ocasiones y de diversas formas, Dios habló por profetas, por ángeles, por teofanías, por visitas divinas. Todo eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Pero no había una concretización de lo que Dios era. Porque esa personalidad que viajaba y que visitaba y que hacía todas estas
predicciones proféticas, no tenía una forma visible. Nadie lo había visto, pues. Entonces, los que hablaban de parte de Dios, tal vez ellos lo habían percibido de alguna forma, pero no visible para el mundo, pues. Ahora, cuando esta época terminó, vienen los últimos días para el mundo. Claro, los últimos días, no días de 24 horas, arrancaron con la visita del Hijo encarnado. Entonces ahora ya no vieron a un profeta, nada más, los hombres. Ahora no vieron ángeles. Ahora no vieron escrituras inspiradas, nada más. Ahora vieron a un hombre. Ahora resulta que ese hombre en estos últimos tiempos es el Hijo. Por supuesto, en esas salidas de las que estoy hablando, salidas a sus creaciones, era el Hijo siempre, pero no en cuerpo humano. Ahora, ¿puede usted imaginar cómo iría a esos mundos? Yo diría que él iba a la manera de esos mundos, por pensar en algo, pues, porque los visitaba, hermano. Él tenía salidas desde los tiempos eternos, porque el Padre ha encomendado al Hijo todo ese trabajo. Bueno, esa época terminó con la venida de Cristo. La venida de Cristo hace 2000 años trajo la voz del Hijo, o sea, la del Padre, pero en el Hijo. Él no vino con una voz nueva, en el sentido de que ya el Padre habló, ahora voy a hablar yo. No. El Padre habló, ahora va a hablar por mí. Habló por profetas, habló por ángeles, habló por enviados, ahora va a hablar por medio de su Hijo. Ahora lo interesante es que ya el Padre proyectó el plan y se lo comunicó al Hijo. Entonces le dijo: Hijo, cuando era espíritu, verbo, Hijo, ¿quién redimirá al hombre? Eso fue un diálogo de espíritus. ¿Por qué lo puedo asegurar? Porque dice: yo voy a ir, Padre. Lo dijo el verbo. Entonces le dijo: pero vas a ir a vivir con los hombres. Sí, Padre. ¿Y vas a ir a morir? Sí, yo voy. Entonces te voy a hacer cuerpo. Entonces, ¿cómo era? Sin cuerpo, es decir, sin cuerpo humano. Pero era una personalidad que hablaba, que pensaba, que le pedían la voluntad. Todavía así no entendemos cómo es el verbo. Ahora que ya se hizo hombre, hace 2000 años estuvo aquí viviendo con los hombres, ahora ya entendemos cómo es el Hijo. Ahora lo que sorprendió a la humanidad fue que el Hijo, con todas sus limitaciones, con toda su forma humana, dijo: yo soy la imagen del Padre. Y protestó el primero de sus discípulos, creo que fue el primer protestante, que le dijo: no, tú eres Jesús, muéstrame al Padre. Porque tú dices: no, es que el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, los profetas, aunque representaron a Dios con su voz, no tenían la imagen divina. Los ángeles tampoco. Quiere decir que ahora está la imagen divina en cuerpo humano. O sea que la primera persona de la Trinidad, o el Padre, ahora dejó el lugar al Hijo.
Y al Hijo lo hizo que viniera a vivir en medio de los hombres. Diríamos casi 40 años. Estuvo viviendo aquí. Estuvo desayunando con los hombres, cenando con los hombres. Fíjese usted cómo, descansando con los hombres, sufriendo con los hombres y hasta renunciando a sus atributos para poder morir. O sea que ahora tenemos el mensaje del Hijo. Ahora el Hijo va a dar órdenes. Por supuesto que no son órdenes que contradicen al Padre, porque es el enviado del Padre a explicar lo que el Padre dijo, pero que la gente por estar cegada, por estar a saber en qué condiciones, no captaba ni entendía. Ahora viene el Hijo y dice, ahora les voy a explicar la voz del Padre, porque yo lo conozco, yo estuve en Él, soy Él mismo. Amén. Entonces, cuando Él, mire cómo lo describe el Espíritu Santo en este pasaje. Dice, lo constituyó Dios a ese Hijo, heredero de todo. Todavía hay algo más. Lo hizo con el poder de realizar los mundos, de fabricar los mundos, con su poder, con su palabra. No solo hacerlos, o sea que el Hijo los hizo, sino sostenerlos, que estén girando por millones de años ahí, por miles de años, en su misma órbita. Él los sostiene, así lo dice aquí, pues yo no lo estoy inventando. Dice, heredero de todo, dispuso las edades del mundo. Y dice, los mantiene el universo con su poderosa palabra. ¿Por qué el mar, que no tiene un dique así en la playa, por qué no se mete hasta adentro donde hay tierra? ¿Por qué le dicen hasta aquí? Por la poderosa palabra del Hijo. Claro, las leyes naturales que dejó el Señor las dejó gobernando los mundos, pero bajo sus órdenes. Él puede suspender las leyes naturales. Él puede someter a la gente a las leyes naturales. Vamos a ver algo más. Entonces estaba la fase del Hijo, pues. Entonces el Hijo empezó a enseñar la palabra y les dijo, yo vengo a que el mundo que los del mundo que se arrepienta, yo los limpie de pecado. Les explicó bien claro, eso lo dice el verso 3. Él purificó al mundo penitente de pecado. ¿Por qué dice penitente en esta versión? Porque no perdona al que no pida perdón. O sea que va a haber parte del mundo condenado. ¿Por qué? Porque no le pidió perdón. El que le pidió perdón y se arrepintió y se le entregó a Él, lo escapa de eso. O sea que es indispensable que en esta era del Hijo no solamente sean borrados nuestros pecados, porque eso es lo primero, porque con pecados no borrados no vamos a heredar nada en la eternidad. Ahora, no solo los pecados borrados, eso nos exime del infierno, del lago de fuego, pero el Señor no vino solo para que no fuéramos al lago de fuego. Él vino para que tuviéramos un mundo nuevo, cuerpo nuevo, todo nuevo. Hermano, Él no vino para que te borre los pecados y sigas prolongando sin fin esta vida que tienes. Suponte que te escapara del infierno, pero siguiendo esta vida que llevas. Alguien dijo, no, muchas gracias, yo ya me cansé de esta vida. Él te quiere dar no solo el escape del infierno con el borramiento de pecados, sino una super vida. Calidad de vida. Por eso
La calidad nueva. La empezamos a vivir aquí, hermano. ¿O no hay cambios? Claro, no todos los cambios hemos hecho. Pero aquí empezamos ya a vivir la nueva calidad de vida. Dejándonos Él su reprogramación, una vida semejante a la de Él, dice. Sed santos, porque yo soy santo. Dice. Entonces nos lleva en un progreso en donde está Él reprogramando todo para que un día seamos mudados totalmente. Yo le quiero decir una cosa, cuando termine la obra de la redención, no van a haber remendados, no van a haber medio compuestos, no, hechos de nuevo. Por eso no es la educación la que va a salvar al hombre, eso sería una pinturita por encima. No es ¿cómo le dijera yo? No es hacer obras buenas lo que va a salvar al hombre. Porque eso lo hace por muchas razones, para que lo vean, para que se exhiba, para que vean que es buena gente. Pero no lo hace porque haya una nueva energía en él. Eso solo sucede cuando vaya a participar la otra persona que tiene que hacer el resto. Vamos a ver, ¿qué hizo el Padre? Proyectó y reveló el plan por los profetas, por los ángeles que ya dijimos. ¿Qué hizo el Hijo? Venir a pagar el precio con su vida de la redención. Pero ¿qué hace la otra persona que tiene que venir, divina? Lo que hace es rehacernos, regenerarnos. Por eso el Hijo, cuando, aquí lo dice, cuando hizo la obra de sangre, o sea, purificó los pecados en la cruz, se fue a sentar a la derecha del Padre. ¿Por qué se fue? No había terminado la obra, hermano. La obra de la redención no se había terminado. La obra de Él se había terminado. Por eso dijo en la cruz, consumado es. O sea, la obra de Él fue, en la etapa del Hijo, fue pagar con sangre. Y cuando Él iba a dar su sangre, dice, consumado es. Y dio su sangre. Y entonces se fue, después de presentarse vivo, se fue a la diestra del Padre. Quiere decir que Él terminó la etapa del Hijo. Bueno, ahora les dijo antes de irse a los discípulos, ahora viene otra etapa. Yo me voy y viene el otro. ¿Otro? Ya había el Padre visitado enseñando. Ahora ya había venido el Hijo pagando. Ahora dice, viene otro. Porque por eso es que en el bautismo de agua, óigalo bien, en el bautismo de agua usted acepta 3 señores dentro de un solo Dios. Usted acepta el señorío del Padre. El que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino, la voluntad del Padre. Pero luego acepta el señorío de Cristo. Cuando dijo, el Señor, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Ese es el señorío del Hijo. Pero aceptamos otro, el señorío del Espíritu. Cuando nos bautizan en el nombre del Padre, el señorío del Padre. Cuando nos bautizan en el nombre del Hijo, el señorío del Hijo. Y cuando nos bautizan en el nombre del Espíritu Santo, el señorío del Espíritu Santo. Ahora, quedémonos con esta etapa. Miremosla. Miremosla bien. Quiero que la vea conmigo. Entonces, el Espíritu Santo viene. Él no viene visible. Es una energía. Es un poder. Al mismo tiempo que es una persona. Pero no es otro Dios.
Es el mismo Dios, en otra forma manifestado. Ahora diría alguien, ¿y cómo hicieron para saber que estaba el Espíritu Santo? Por las evidencias que da. Por ejemplo, cuando vino Cristo, las señales marcaron: nacerá en Belén, será de la descendencia de David. Los que entendieron la profecía lo identificaron. Él es, porque nació en Belén, porque es de la descendencia de David, porque es el que hace los milagros que dice la Escritura, porque es. Muy bien, lo identificaron. Cuando vino el Espíritu Santo, ¿cómo hicieron? Bajó el Espíritu Santo en Pentecostés. Fíjese bien, para ocupar un lugar específico en la redención del hombre. ¿Cuál lugar? Adentro del hombre. Ahora, el Hijo se quedó en espíritu adentro del hombre redimido, ¿o no? ¿Tiene usted el Espíritu de Cristo? A ver, ¿tiene usted el Espíritu de Cristo? Bueno, entonces estamos de acuerdo. Pero le dejaron otro. ¿Tiene usted el Espíritu Santo? ¿Sí? Bueno, ya ve que tiene al que le pagó los pecados. Tiene al que lo está regenerando. Entonces la etapa de hoy, para el que ya creyó, no es la etapa salvadora. La etapa salvadora fue cuando Cristo derramó su sangre y usted se la aplicó por la fe. Esa es la etapa salvadora. Ahora es la etapa regeneradora. Ahora, yo quiero que usted vea un detalle. Por eso el Señor, Dios, no está regenerando al mundo. Porque el Espíritu Santo no se quedó en el mundo, se quedó en los redimidos. ¿Qué está regenerando? A los redimidos. Y el que lo rechaza, no lo regenera. Entonces, en vez de crecer por dentro, el no regenerado involuciona y va a ir a la muerte, y muerte eterna. Fíjese bien. Entonces quiere decir que el Señor dejó al Espíritu Santo como la tercera persona del mismo Dios para que te rehaga el alma. ¿Por qué el alma? Porque ya te tomó el Espíritu. ¿Quién te lo tomó? Jesús. Dice la Escritura, cuando Él lo recibiste tú, que te convertiste de veras, el Espíritu de Jesús se hizo uno con el tuyo. ¿Lo ha leído usted en Corintios? Primera de Corintios. Creo que 12, 13. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Nota. Pero no dice que al creer nomás, inmediato, ya el Espíritu Santo está contigo, sino que al entrar el Hijo, porque ya tiene comprado ese cuerpo con su sangre, toma el Espíritu, pero ojalá que eso ahí terminara, entonces ya nosotros fuéramos santos, hechos y derechos. Entonces entra al Espíritu Santo para que se encargue del alma. Y entonces empieza la batalla adentro para dominar el alma. Bueno, vamos a decirlo de alguna manera. La carne del hombre, o sea, la naturaleza animal del hombre, así lo dice en la Biblia antigua, el hombre animal, o sea, manejado por el alma, fíjese, no por el espíritu. Ese hombre animal, o sea, es una naturaleza baja. Pero también hay otra cosa, hay un cuerpo de pecado adentro, una energía pecaminosa que se llama cuerpo de pecado. Esa sería la fiera que está agazapada dentro de uno. Eso estábamos hablando hoy con los pastores en la mañana.
Entonces, ¿qué diferencia hay entre la bestia y la fiera? La bestia es la naturaleza carnal. Ahí está, en nuestra personalidad vieja. Pero el cuerpo de pecado es el que hay que sujetar, porque es la fiera que está esperando una oportunidad en que bajes la guardia y te cae encima. Eso es lo que el Espíritu, y solo el Espíritu Santo puede dominar. Ahora bien, ¿por qué el inconverso no puede dominar ni la bestia que hay, ni la fiera? Porque la quiere dominar con su fuerza de voluntad, con su espíritu, con su deseo, como me dijeron, con su educación. Y no se puede, hermano. Porque si el hombre, educándose él, corrigiéndose él, pudiera agradar a Dios, ¿para qué iba a venir Cristo a morir en la cruz? ¿Y para qué se iba a quedar el Espíritu Santo? ¿Qué operación tendría el Espíritu Santo si tú te puedes salvar a ti mismo? Precisamente el Espíritu Santo quedó para que eso sea posible. La salvación entera, integral, alma, cuerpo y espíritu. Ahora, fíjate en una cosa muy interesante. Cuando el hombre no se ha convertido a Dios, al Señor Jesucristo, lo domina el alma. Pero cuando el hombre se ha convertido, si no rinde su alma voluntariamente y diariamente al Espíritu Santo, tampoco puede agradar a Dios con esa alma. O sea que la tarea de hoy es que la tercera parte de la redención, la que hizo el Padre proyectada, la que hizo el Hijo pagando, la realice, dejemos que la realice en nosotros el Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad tienen que participar en la redención. Bueno, vamos a ver cómo salimos de este asunto. Quiere decir que una persona que no tenga el Espíritu Santo adentro no puede agradar a Dios, aunque haga cosas según él buenas. Porque dice, el que anda en la carne no se puede agradar a Dios, dice. Fíjese bien, solo lo que se va a hacer por impulso del Espíritu, eso va a agradar a Dios. Pero ¿cómo lo puede hacer el inconverso si no tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo lo va a poder hacer? Con que no lo puede hacer el cristiano que no se rinde al Espíritu. O sea que van a haber cristianos que más parecen impíos que cristianos, siendo cristiano. Le voy a poner un ejemplo. Pedro, el clásico Pedro, creyó en el Señor. ¿Quién soy yo? ¿Qué dice el mundo perdido que soy yo? Dicen que eres cualquiera. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Él quería identificarlos como que le habían entendido quién era. Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Entonces el Señor le dijo, sí, eso ya te lo reveló mi Padre. O sea, ya está revelado en Pedro que es el Hijo el que salva y que Él ya es del Hijo. Al rato le habla el diablo, tocándole un sentimiento, y le dice a Cristo, no vayas a la cruz, Señor, mejor hagamos el reino de una vez. Y le dijo el Señor, Pedro, qué buenos sentimientos tienes, ¿verdad que cómo me quieres, Pedro? Así le dijo. No, le dijo Satán. Pero Pedro no era el diablo. Pedro puso en ese momento su alma, su mente, en las manos del diablo, hermano. ¿Quiere decir que un cristiano entonces podrá poner de repente la mente en manos del diablo? Sí, si la puso el apóstol Pedro. Y no dejó de ser el apóstol Pedro. No le dijo, Señor, como le prestaste la mente al diablo, ahora ya no eres mi discípulo. No, siguió de discípulo, hermano, hasta lo fue a buscar resucitado.
Y le dijo: Pedro, yo te perdono, sigue conmigo, porque yo sé cómo. ¿Ah? ¿O no? Ahora, yo quiero que vea qué fue lo que le pasó a Pedro ahí. ¿Sabe qué fue lo que le pasó? Que Pedro no tenía el Espíritu Santo adentro. Él confió en sus fuerzas, confió en que él creía y había oído las instrucciones de Cristo. Eso quiere decir, hermano, que nadie va a agradar a Dios solo por saber lo que Dios quiere. Tiene que replegarse al poder espiritual. Le voy a decir una cosa. Mire, ustedes saben que la ley del Sinaí se escribió en tablas de piedra, pero no las pudieron cumplir. Pero antes que hubiera piedra del Sinaí con la voluntad de Dios escrita, hubo voluntad de Dios escrita en la conciencia y tampoco la cumplieron. Demandas, la demanda de la letra y la demanda del Espíritu, hermano. Entonces, pero el Espíritu nos dice: solo déjate y yo voy a hacer que agrades a Dios. Yo te voy a guiar, yo te voy a desarrollar, yo te voy a hacer crecer. Eso es. Si no hace la parte que le toca hacer al Espíritu en ti, no vas a llegar a tener la salvación integral. Porque no te pueden salvar solo el Espíritu y el alma. Y no te salvan el cuerpo. No te pueden salvar solo el cuerpo y el Espíritu y te dejan el alma. Tiene que integrarte. Entonces, el proceso es que dejemos que el Espíritu Santo nos regenere. En la medida que tú reprogrames en el Espíritu tu alma, en esa medida va a estar sojuzgada la fiera y la bestia. ¿Acaso no sabes tú que de repente se te sale el apellido a ti y a mí? ¿O no? ¿O eres una blanca paloma? ¿Ah? ¿Verdad que no? ¿Pero eres hijo de Dios? ¿Eres de Cristo? ¿Y por qué haces eso? O dígame usted, ¿por qué hace usted eso? Porque no nos dejamos dominar del Espíritu Santo. La única fuerza que hace real a Jesucristo en esta vida, porque luego va a venir la otra etapa, hermano. Fíjese que yo estoy hablando la etapa del Padre proyectando, del Hijo pagando y del Espíritu Santo regenerando, pero todavía antes de morirnos o antes de ver a Cristo de nuevo, vamos a estar en este cuerpo mortal, fallón, achacoso, con riuma, con desventajas. Aunque seas el más santo, vas a estar vulnerable. Que no crea nadie, hermano, que por haber hecho ritos o por haber estado todo el día en la iglesia ya es santo por eso. Entonces, ¿qué va a tener que hacer Dios al final? El Padre, otra vez, que coge el cuerpo cuando ya se dejó reprogramar el alma y lo cambia. Note usted que el cuerpo no lo está cambiando lentamente. Al contrario, cada día le amanece una arruga más. ¿O no? O amanece más joven. Cada vez que uno se ve en el espejo dice: ¿y ese que va ahí quién será? Se parece a sus antepasados, ¿verdad? Pero va a llegar un día que si el alma se está regenerando adentro, creciendo adentro, aleluya, viene la mutación. Ahora, ¿para qué nos van a transformar? Para que ya no quepa el pecado. Y el alma no va a tener instrumento con qué pecar. Aunque quisiera, aunque ya va a estar remodelada. Por eso dice que nos tenemos que presentar, y usted salga del apuro ese. Nos tenemos que presentar ante Dios cuando nos toque
irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. ¿Quién va a ser irreprensible el espíritu? Jesús. ¿Quién va a ser irreprensible el alma? El Espíritu Santo. ¿Y quién va a ser irreprensible el cuerpo? Dios Padre. Bueno, usted vio que todo lo hizo la divinidad, ¿no? ¿Y qué le tocó hacer a usted? ¿Qué le tocó hacer a usted, hermano? Conteste lo que le dijo un niño en la escuela dominical a una maestra. El niño estaba oyendo cosas semejantes, solo que a nivel de niño. Y le dijo, ¿qué has hecho tú por Cristo? Le dijeron al niñito, ha de haber sido Pepito, ¿verdad? ¿Y sabe qué dijo Pepito? Lo que he hecho yo, maestro, es oponerme, dijo. Eso dijo el niño, que son sinceros los niños. Uno de grande dice, cooperar. Ah, ¿cómo no? Uno le estropea la imagen al Señor que se la está haciendo a uno. A la primera de cambio, allá va uno para abajo. Menos mal que tenemos un Padre amoroso que nos abre los brazos. Que agarre cancha. No para que diga, me perdonan. No, miren lo que le pasó a Sansón, me perdonan. A la tercera se lo llevaron sin ojos y sin libertad. O sea que hagamos uso como adultos en el Señor de esa triple operación, pero no para jugar con el pecado. Eso sería como que una persona tiene un buen abogado. Mire que hay abogados que sacan hasta los que parece que ya no tienen perdón, hermano. Acaba de pasar por ahí, aunque es malo o bueno el juicio, no estoy criticándolo, pero hay abogados buenos, hermano, y defienden al reo aunque ellos sepan que está, bueno, algunos abogados, que es culpable. Ahora, ¿usted cree, hermano, que por tener un buen abogado usted ya puede hacer lo que quiera? Es que es buen abogado para el sincero, pero no para el necio. Por ahí hay un dicho que he oído yo mucho. Aquí está el dicho. Dios perdona la inocencia, pero no la necedad. Cuando tú ya dices, bueno, entonces no me pasa nada. Bueno, ahí te va a pasar. Porque el Señor lo que quiere es que sencillamente la respuesta, ¿qué haces tú en esto? Si ya lo hizo la Trinidad todo. Dejarte, ponerte en brazos del Señor. Miremoslo en Pedro otra vez, Pedrito. Señor, yo quiero vivir como tú vives. Yo quiero andar como tú andas. Haz que yo ande como tú, si eres tú. Aquella madrugada, ¿verdad? Bájate, ven, camina como yo. Y se baja Pedro, que como era de intrépido, hermano. Y yo lo hubiera pensado cuántas veces. Él se bajó, dijo, de esta o me ahogo o salgo adelante. Y se bajó. Pero lo que le quiero yo marcar es lo siguiente. Falló. No le falló Cristo, porque le dijo, ven, siguen, ven. Y caminó sobre el mar, mirando a Jesús. Mire qué poder, hermano. Le solidificó el agua y no se hundía. Pero en eso tuvo miedo. Le dio lugar a desconfiar de Cristo. Entonces Dios dejó que se hundiera. Aquí viene el punto. ¿Qué hizo Pedro para alcanzar misericordia en el Cristo al cual había seguido? ¿Nadar? Si hubiera ahogado, hermano. Clamar, pero no solo clamar. Clamó, pero cuando vio la mano, la manaza del Señor, se cogió. Y salió. Entonces yo le pregunto, ¿qué hizo Pedro para salvarse? Solo cogerse de la mano del Señor, clamando.
Otro ejemplo, ya termino porque se nos fue el tiempo. Jacob lo revolcó el ángel de Jehová y le estaba ganando la batalla, hermano. Espaldas planas lo tenía ahí. ¿Me entiende? Pero era duro Jacob, hermano. Ha de haber sido peso completo. Y cuando el ángel vio que no podía dominarlo, que dura es la carne, hermano. Humana. Acuérdense que era el enviado de Dios peleando con un hombre. Para probarnos a nosotros que el hombre tiene fuerzas en su carne para pelear hasta el último momento. Y entonces el ángel lo quebró de la cadera. Fíjese lo que tuvo que hacer. Le tuvo que hacer daño en lo físico. Y entonces lo quebró. Entonces Jacob, al ver que sus fuerzas no alcanzaron y se hubiera perdido del cambio, le lloró. Dice que venció al ángel, hermano. Pero ¿cómo lo venció? ¿Con su fuerza? ¿Cómo lo venció? Llorándole, diciéndole: estoy rendido, bendíceme ahora el Espíritu, pues, tómame, tómame. ¿Cómo te llamas? Voy a interpretar el nombre Jacob. ¿Cómo te llamas? Estafador. Eso quiere decir Jacob, engañador. No serás más, porque me has llorado y me has vencido con tu alma quebrantada. Por eso dice la Biblia: al corazón contrito y humillado, yo no lo desprecio. Aunque sea Jacob, aunque sea el Jacob duro, que le huyó a Dios 20 años, le dio la luz en Betel. Es que eso a mí me tiene impresionado, hermano. Y Dios lo persigue 20 años, con conocimiento, con promesas, con palabra, pero no se había rendido al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está representado en el ángel de Jehová. Cuando luchó con él, era para vencerle la carne. Ahora, yo le pregunto, hermano, ¿con qué va a vencer usted su carne? Por favor, dígame si hay otra fórmula. Me gustaría oír la otra fórmula para rechazarla. Es que usted no me conoce. Yo soy muy entendido, muy maduro, muy inteligente, muy fuerte, muy recto. Eso no le sirve ni para empezar, hermano. Jacob era mejor que usted y yo, juntos, con todas las promesas. Dios le había dicho: yo te prefería a ti que a tu hermano Esaú. Y sin embargo le ando huyendo, hermano, porque quería vivir su vida haciendo trucos, haciendo trampas, haciendo esto, haciendo el otro. Hasta 2 mujeres se llevó y Dios le dejó solo una. Sí, se llevó 2. La que le gustaba y la que le pusieron. ¿Y sabe usted que le quitaron a la que le gustaba? Y llegó a Belén, que es tipo de salvación, con la feíta. Bueno, dijo, esta me tocó. Con Lea llegó. Y Raquel la dejó en el camino. La amaba mucho. Pero no ese es el tema. Deje ahí las 2 mujeres. El tema es Jacob perseguido por Dios y viviendo como él quería, hasta que Dios lo cambió. La parte más interesante de este plan, bueno, es importante las otras 2 partes, porque el proyecto se realizó porque Dios lo planeó.
El precio se pagó porque Cristo derramó su sangre, así que no podemos omitir eso. Son etapas. Pero oígame, y si no cambiamos en el espíritu, ¿de qué sirvió todo lo demás? ¿No podríamos resucitar con un cuerpo glorioso? Porque no le va a poner el Señor un cuerpo glorioso a un alma no reprogramada. Porque entonces entraría al reino eterno desprogramado, hermano. Y como me dijo una persona que no sabía este pasaje, pero lo interpretó muy bien, me dijo: yo no quiero ir al cielo usted porque fíjese que mis gustos allá no me van a dar gusto de lo que a mí me gusta el chupe, a mí me gusta, y allá no hay, me dijo. Entonces yo no quiero ir al cielo porque me aburriría. Usted dice que va a estar uno cantando con un arpa colgado en una nube. Mire qué concepto. Entonces me dijo: mire usted, y lo hace en broma, hermano. Ojalá que no sea la carcajada de los yernos de Lot. Pero fíjese que lo hace en broma y dice: no, yo me voy allá al otro lado usted porque allá están mis cuates. En el otro. Allá están los que, allá están. Ahí me voy a sentir muy, ahí sí no me voy a aburrir, dice. Dice la broma. Entonces quiere decir que este hombre interpretó que allá no se puede vivir a la manera de acá. Por lo menos interpretó bien en ese pedazo, ¿eh? Ahora, termino. O nos dejamos reprogramar aquí, o no vamos a tener una super vida allá. Tal vez salvos, pero salvos pueden ser en rangos bajos. Déjenme que lo diga en esta forma. Allá vamos a tener el rango que hagamos aquí. Se lo voy a poner en 2 palabras porque ya el reloj ya me está diciendo. ¿Cuánto hiciste acá? Sobre 2 ciudades, 2 allá. Fíjese. ¿Cuánto hiciste aquí? 10 allá. Entonces, ¿qué hacemos? El valor de allá. Si estamos en esa proporción, ¿cuánto está haciendo usted? ¿Cuánto estaré haciendo yo? No se fije qué está haciendo el otro. ¿Qué está haciendo usted como salvo? Ahora vamos a terminar. En lo poco fuiste fiel, será la palabra final. Lo poco es lo de aquí. Te voy a aumentar lo mucho. Bueno, pero si no fuiste fiel en lo poco, no te van a aumentar en lo mucho, hermano. Vas a perder categoría. Ahora, yo no sé cómo va a ser eso allá, los de la categoría acá y los de la categoría acá. Por supuesto no va a haber el egoísmo de aquí en la tierra, pero van a haber categorías. Toda la Biblia lo refuerza. Levanta tus manos al cielo. Ves que la última etapa es tu alma. La penúltima, porque la última es que te van a cambiar el cuerpo, el estuche. Pero mientras te están reciclando el alma, ¿cómo va tu proceso? ¿Podrías decir, hermano, que te estás dejando? ¿Que el Espíritu Santo está actuando en ti? Como le dijeron a Pedro, antes, cuando eras joven, inmaduro, hacías lo que querías. Cuando seas maduro por el Espíritu, harás hasta lo que no deseas, porque será otro el que te dominará. El Espíritu. Con tus manos en alto. ¿Quieres pedirle al Señor que el Espíritu Santo tome posesión de ti en la medida, por supuesto, que tú te des a Él? Él no lo va a hacer invadiéndote. Él no lo va a hacer tomándote, sino diciéndote: ¿quieres que avance? Avanza. ¿Quieres que avance más? Avanza hasta que te ocupe todo. Y en esa super vida de acá vas
anticipar tu supervida de allá. En tu vida miserable de acá, solo vas a anticipar una vida menguada en la eternidad. Si supieras quién te pide, tú le pedirías a Él que lo haga. Ministramos un par de minutos.